Bien, ahora vamos a hablar sobre el tejido nervioso y sobre el origen embrionario de las células que lo componen. Bien, entonces el tejido nervioso va a estar constituido principalmente por neuronas y por células gliales o también conocidas como neuroglías. Una de las diferencias importantes entre estas dos células es que solo las neuronas son células excitables, es decir, tienen la capacidad de producir y conducir potenciales de acción. En cambio, las neuroglías no son excitables. Se dice a veces que forman parte del tejido de sostén del sistema nervioso, pero en el fondo cumplen diversas funciones que vamos a ir viendo dependiendo del tipo de célula glial. Ahora bien, también es importante señalar que dentro del tejido nervioso en el encéfalo son mucho más abundantes las células gliales que las neuronas. Las neuronas, además, están en estado de G0, están fuera del ciclo celular, es decir, no se dividen. En cambio, las células gliales eventualmente sí pueden dividirse. De hecho, es mucho más frecuente dentro de los tumores que podemos encontrar en el sistema nervioso, los tumores a partir de células gliales. Bueno, entrando ahora a lo que son los tipos de células gliales, vamos a ver o las vamos a separar en aquellas que se localizan en el sistema nervioso central y las que se localizan en el sistema nervioso periférico. Dentro de las neuroglías que están localizadas en el sistema nervioso periférico se encuentran las células de Schwann. Y esto lo podemos relacionar además con el hecho de que, como habíamos señalado anteriormente, las células de la cresta neural quedaban fuera del tubo neural y ellas iban a dar origen a estructuras del sistema nervioso periférico. Efectivamente, las células de Schwann van a derivar de células de la cresta neural. Por otra parte, todas estas otras están localizadas en el sistema nervioso central y este grupo, que corresponde a los oligodendrocitos, los astrocitos y las células ependimales, derivan de neuroectoderma, o mejor dicho, del epitelio del tubo neural. ¿Ok? Derivan del epitelio del tubo neural y por lo tanto están localizadas en el sistema nervioso central. Las microglías, si bien están localizadas en el sistema nervioso central, no está claro su origen embrionario, derivan de mesénquima y algunos plantean, o la mayoría plantea que derivan de mesoderma, lo cual sería un origen embrionario bastante distinto y mucho más parecido al de un macrófago, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros hacemos cortes del tubo neural, nos vamos a dar cuenta que está formado por un epitelio, ¿no es cierto? Y las células que lo constituyen van a comenzar a dividirse y a medida que se dividen, este epitelio se va engrosando. Entonces, de un epitelio que era pseudoestratificado, empezamos a ver que efectivamente este se va convirtiendo en un epitelio estratificado. Acá abajo, cerca de la luz, ¿no es cierto?, del tubo neural, la luz es la cavidad central del tubo neural, cerca de esa zona vemos células que están en mitosis, ¿no es cierto? Y a medida que se dividen van dando origen a distintos tipos celulares en la pared del tubo neural. Pues bien, dentro de la pared del tubo neural se van a generar dos clases de células precursoras, los neuroblastos y los glioblastos. Bueno, los glioblastos van a dar origen, como su nombre lo indica, a células gliales y los neuroblastos, en cambio, van a dar origen a neuronas y otras clases de células también presentes que no necesariamente son nerviosas, pero en el caso del tejido nervioso van a dar origen a neuronas. Entonces, este dibujo es una versión resumida que nos muestra el origen embrionario de cada uno de los tipos celulares, pero acá a la derecha podemos ver el origen ya un poco más detallado de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo,
A partir del tubo neural se van a generar neuroblastos que van a dar origen, por ejemplo, a las neuronas multipolares, que por ejemplo vamos a encontrar dentro de la médula espinal, por ejemplo, en las astas anteriores de la médula espinal, ¿no es cierto? Por otra parte, los glioblastos, que aquí aparecen, ¿no es cierto?, como espongioblastos, nos van a dar origen a varios tipos de células gliales. Los espongioblastos libres nos van a dar origen a los oligodendrocitos, o también llamados oligodendroglías, y a los astrocitos, o también llamados astroglías. ¿Okay? Por otra parte, también del tubo neural, los espongioblastos fijos van a dar origen a células ependimarias o ependimales. Por otra parte, de las células de la cresta neural también se van a originar o también se van a generar neuroblastos y glioblastos. Los neuroblastos que se forman aquí van a dar origen a neuronas que van a estar localizadas, que se van a agrupar formando ganglios nerviosos. Estos ganglios pueden ser, por ejemplo, ganglios del sistema nervioso autónomo, o pueden ser los ganglios, por ejemplo, localizados en la rama dorsal de los nervios espinales. ¿Okay? Pero aparte, como les decía, estos neuroblastos eventualmente pueden dar origen a otro tipo de células no nerviosas, como por ejemplo las células cromafines. Recordemos que estas células cromafines, de acuerdo a lo que sabemos en fisiología, son las células de la médula de las suprarrenales y que decíamos se comportaban como si fueran un ganglio simpático modificado. ¿Por qué? Porque van a liberar adrenalina y noradrenalina, solo que al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? O sea, van a tener un rol endocrino. Bueno, otros derivados de las células de la cresta neural dentro de los glioblastos van a dar origen también a las células de Schwann, y que por ende todas estas células que derivan de células de la cresta neural van a estar localizadas en el sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Células de la cresta neural, recordemos que quedaron fuera del tubo neural y fuera del ectoderma superficial. Como ustedes pueden ver acá, muchas de estas células, ¿no es cierto?, también van a dar origen, de estas células de la cresta neural van a dar origen a otras estructuras que tienen importancia para el desarrollo de otros órganos no relacionados al sistema nervioso, como por ejemplo células del mesénquima craneofacial, que van a dar origen al tejido conjuntivo de gran parte de lo que es el cráneo, la región de la cara, etcétera, ¿no es cierto? Melanocitos que vamos a encontrar en la piel, etcétera. Bueno, si vamos a analizar ahora las células, entonces, las células gliales, ¿no es cierto? Y si partimos entonces con los astrocitos, ¿bien? Como ya sabemos, entonces los astrocitos derivan de las células del tubo neural, ¿no es cierto? Y pueden ser de dos tipos estos astrocitos, los protoplasmáticos y los fibrosos. Como ustedes pueden ver, se llaman astrocitos porque su citoplasma presenta múltiples prolongaciones, y estas prolongaciones entran en contacto con la pared de capilares sanguíneos en el sistema nervioso central. En el punto de contacto con los capilares sanguíneos se ensanchan, y a esos ensanchamientos, ¿no es cierto?, del citoplasma le vamos a llamar pies perivasculares, porque están justamente alrededor de los capilares sanguíneos. Por otra parte, vemos que en general los astrocitos protoplasmáticos tienen prolongaciones un poco más cortas y muy ramificadas. En cambio, los astrocitos fibrosos tienen prolongaciones que tienden a ser más alargadas y poco o nada ramificadas. A su vez, ¿no es cierto?, estos astrocitos protoplasmáticos
los vamos a encontrar frecuentemente asociados a la sustancia gris. En cambio, los astrocitos fibrosos los vamos a encontrar asociados más bien a la sustancia blanca dentro del sistema nervioso central. Por otra parte, nosotros vemos acá a las... aquí en la parte inferior izquierda vemos una microfotografía donde se ha marcado, ¿no es cierto?, una proteína del citoesqueleto característica de estos astrocitos, que son un tipo de filamentos gliales, y vemos cómo se marcan de color negro. Entonces todos estos son astrocitos cuyas prolongaciones entran en contacto con la pared del vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo se ve totalmente oscuro porque eso significa que la pared del capilar sanguíneo queda completamente rodeada por estos pies perivasculares. ¿Ok? Entonces, si nosotros avanzamos un poco, aquí podemos ver una microfotografía en donde por una técnica inmunohistoquímica se ha marcado, tiene un marcador fluorescente, y podemos ver a todos los astrocitos y sus prolongaciones rodeando a este capilar sanguíneo. Aquí vemos una bifurcación en el capilar sanguíneo. Acá abajo está el dibujo, es lo mismo. Entonces, por lo tanto, una de las funciones de estos astrocitos, ¿no es cierto?, va a ser constituir o formar parte de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica son todas las estructuras que se interponen entre la sangre capilar que corre dentro del capilar con el tejido nervioso que está fuera de este, ¿no es cierto?, adyacente. Entonces, todas las sustancias en general que pasen desde la sangre capilar hacia la célula del tejido nervioso tienen que atravesar esta barrera y por lo tanto pasar ahí por los astrocitos, por el citoplasma de los astrocitos. Y entonces esa estructura está formada tanto por el endotelio capilar, la membrana basal del endotelio y todo lo que es el citoplasma de estos astrocitos, o concretamente de estos que serían los pies perivasculares. Entonces regulan el paso de sustancia, por un lado, tienen que ver entonces con, por ejemplo, entre otras cosas, el intercambio de nutrientes, la eliminación de desechos. También cumplen funciones de protección, evitan el paso de sustancias potencialmente peligrosas o tóxicas, y una cosa muy importante, actúan como una barrera para las células del sistema inmune. Es decir, esto es importante porque gran parte de las células con función fagocítica, ¿no es cierto?, macrófagos, neutrófilos y otros, pueden hacer diapedesis, es decir, pueden abandonar los capilares sanguíneos y pasar al tejido conectivo adyacente. Esto podría ser algo muy bueno en otras zonas, ya que eso tiene que ver con los mecanismos de defensa. Sin embargo, eso puede desencadenar reacciones inflamatorias, las que en el sistema nervioso central, por ejemplo en el encéfalo, podrían ser más dañinas que beneficiosas. ¿Ok? Entonces impide, actúa como una barrera entonces para las células del sistema inmune. Entonces es importante conocer los mecanismos de transporte asociados a la barrera hematoencefálica, ya que eso también va a determinar las posibilidades de que una droga pueda actuar o no actuar sobre el sistema nervioso central. O sea, un medicamento tendría que atravesar la barrera hematoencefálica para poder tener un efecto en la célula del tejido nervioso localizada dentro del sistema nervioso central. ¿Ok? Estas células, entonces, aparte de eso, pueden captar neurotransmisores y por lo tanto regular la concentración de neurotransmisores y con esto regular la sinapsis química. También pueden captar iones potasio y por lo tanto pueden afectar los potenciales de membrana. Eso significa entonces que esta célula es fundamental en lo que es la regulación de la transmisión de señales, concretamente en la sinapsis. ¿Ok?